Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, el espacio del Criticón, donde analizamos, buscamos detalles, cositas que tengan los temas que nos gustan mucho, que nos conmueven, que nos hacen saltar. Y yo, de curioso, digo, este me hizo saltar. ¿Por qué me hizo saltar? Por tal cosa, lo anoto. ¿Y esto? ¿Por qué me hizo llorar? Por tal cosa, lo anoto. Y después vengo y lo comparto con ustedes a ver si es lo mismo que me genera a mí que le genera a ustedes. Y ahora lo voy a compartir. ¿Saben quién soy? Lope, músico, cantante y productor musical. Y en eso estoy, en buscarle las cositas pequeñas, no lo grandilocuente, sino las pequeñas que nos hacen conmover. Hoy vamos a analizar a una cantante que de pequeña no tiene nada, es gigante, tremenda. ¿Y saben de quién hablo? Ya les cuento. Estoy hablando de Shakira, lógicamente. Y se llama Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Es una cantautora, bailarina, actriz, embajadora de buena voluntad de UNICEF y empresaria colombiana. Nació en Barranquilla, Atlántico, en Colombia, el 2 de febrero de 1977, esta acuariana. Shakira significa agradecida en árabe. Ya desde niña le gustaba cantar, pero en segundo grado no fue aceptada en el coro de la escuela por su vibrato. Era demasiado fuerte. Saben que de eso voy a hablar, porque es un tema, es importante en la parte de canto. Esto lo comento yo, no es que estoy leyendo, porque las otras cosas las estoy leyendo. El profesor de música le dijo que sonaba como una cabra. Hay que ser tremendo para decirle eso a un niño. En la escuela era conocida como la chica del baile del vientre, que es lo que vemos en casi todos sus espectáculos nosotros, ¿no? Y todos los viernes mostraba un nuevo número que había aprendido. Es considerada un ícono mundial de la música latina, con una carrera artística de más de 30 años. Ha vendido más de 80 millones de álbumes y sencillos. Según la revista Forbes, Shakira es la artista latina que más discos ha vendido en la historia. Y vamos a hablar también de Nicky Jam, que es quien lo acompaña en esta canción. Nick Rivera Caminero es un cantante, rapero y compositor estadounidense de reggaetón y trap, nacido en Lawrence, Massachusetts, el 17 de marzo de 1981. Desde adolescente comenzó a cantar y a realizar actuaciones en un supermercado donde trabajaba. Llamó la atención a una señora que estaba ahí comprando y dijo: ¡epa! Este muchachete, qué lindo lo que hace. ¿Te gustaría que yo te presente a mi esposo, que es dueño de una discográfica? Sí, le dijo. ¿Por qué le va a decir que no? Más bien, señora, es lo que estoy buscando desde hace 14 años. Y así fue como grabó firmó su primer contrato y lanzó su primer EP. Según Jam, los artistas colombianos Silvestre Dangond y Carlos Vives han influido en su música, y su seudónimo de Nicky Jam se lo dio un transeúnte en forma de broma. O sea que el transeúnte se le rió a Jam, que no lo encontremos, porque le vamos a dar ahí. Bien, el tema que vamos a analizar hoy se llama Perro Fiel, y es un temazo que ahora les voy a contar un par de detalles. Pónganse los auriculares, porque si no, el perro se le va a escapar, no va a ser tan fiel, no van a poder disfrutar de la música. ¡Vamos! Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte. ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Presten atención. Tengo miedo de que me guste al sonido del bombo, y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré. De eso voy a hablar luego. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Te hablo en serio, Mike, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto, y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado. Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro, me voy a derretir. Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues
me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Fíjense que los Tengo miedo pulsos de que me los guste está abarcando todo y que bombo. vaya a enloquecer. Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso, que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso. Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. Yo estoy seguro que te hecho para ti. Yo te lo juro, no te haré sufrir. Como te dije, nena, por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte. Bien, 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 bien. Bien por este tema, que tiene varias cosas para destacar. Más allá de las cámaras en las voces que son para que presten atención y sobre todo con auriculares. O si disponen de grandes parlantes, los van a apreciar muy bien. Tremendo sonido, tremendo trabajo de cámaras. Hay una cosa que yo les estaba destacando mientras estábamos escuchando, es los bombos. Porque normalmente las canciones son cosas estipuladas, ¿no es cierto? Sobre todo el rock and roll trabaja tum, pa, ¿no? El segundo es un redoblante, el primero es un bombo. O sea que hace tum, pa, ¿no? Bien, en este caso el arreglador hizo que fueran todos bombos, pero el primer bombo es un bombo distorsionado. Tum, bombo, ¿no? Son 4 bombos, pero el primero y el tercero son distorsionados. Y el redoblante está trabajado como complemento. Tum, caca, tum, tum, can, tum, caca, ¿eh? Todo lo que vendría a ser, no las tierras, no los golpes de 1, 2, 3 y 4, sino los intermedios entre cada uno de los tiempos, está el apoyo del redoblante. Escúchenlo, es particular porque no todos trabajan de esa manera. Este arreglador decidió meter todos los golpes de pulso, todos bombos. Bárbaro, me gustó cómo está trabajado. Otra cosa que me resultó atractivo es que este tema cantado, por lo general siempre hay un artista principal y uno que colabora. Y el que colabora, por lo general si es rapero, hace una parte del tema, ¿no? La parte del medio, pero no está haciendo una participación constante. Acá los dos están cantando a lo largo de todo el tema. Se dividen el tema en muchas partes, algunos los hacen juntos, otros los hacen separados, pero tienen muchas intervenciones de cada uno. O sea que Shakira decidió hacer un tema compartido, no con una participación. Y otra cosa a tener en cuenta son los detalles de las voces. Shakira en algunas partecitas tiene la voz sola, pero a lo largo de todo el tema siempre está con coro. Ella está trabajando a 2 voces, siempre tiene un trabajo de voces que es muy particular en ella, no solamente en este tema. Es una de las características que tiene ella del trabajo vocal que hace, que agrega a su voz una segunda voz que la va acompañando a lo largo de todo el tema. Acá lo hace bárbaro, más allá de los movimientos que ella apoya con el video, de todo lo que es todas sus contorsiones que están marcadas por pulsos. Si ustedes escuchan, cada vez que ella quiebra o cuadra, está apoyando un pulso de la canción. Bien, me gustó mucho el hecho de la intervención de ambos. Me agradó y me hizo mover y bailar y toda esta cosa que estaba escuchando de los bombos. Denle bolilla porque es un cambio. Van a escuchar otros reggaetones que no tienen ese dibujo. Este sí lo tiene. Así que felicitaciones muchachos, me encanta el tema. Si a ustedes les gustó también el análisis que yo les hice, por supuesto, denos un like, suscríbanse y denle a la campanilla que les va a avisar algunas otras locurillas que hagamos acá.
En la descripción van a tener el link del video y la letra de la canción para que puedan cantarla como ellos dos y también como el coro de Shakira, si escuchan bien la línea melódica. Pero bueno, es un buen ejercicio hacer eso. Ese es el ejercicio que yo hago. Tratar de no escuchar solo la línea de la voz del cantante, sino escuchar las otras cosas que suceden, que a veces uno no le da bolilla porque forma parte de toda la música que la acompaña y uno se concentra en la voz del cantante, que es lo que lo atrae, ¿no? Pero todo el resto, todo lo que lo acompaña es muy importante para que el cantante pueda lucirse. Denle bolilla, escuchen con auriculares qué pasa en esta oreja, qué hace en esta otra. Es un lindo ejercicio. Bueno, les mando un abrazo grande, hasta la próxima. Chao.